Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a hablar de las carreteras con peralte. Y bueno, ¿qué es el peralte? Pues el peralte es en realidad el ángulo de peralte. El ángulo de peralte consiste en que imaginad que vamos con un coche como este de aquí por una carretera y queremos trazar una curva. Bueno, pues todos sabemos cuando hemos ido dentro de un coche que si se pega un volantazo en una dirección para trazar una curva, nosotros tendemos a irnos al lado opuesto del centro de la curva. O sea, si este coche va a trazar esta curva de aquí, pues, y este es el centro de la curva y este el radio de curvatura de esa curva, ¿de acuerdo? Que, bueno, dejadme llamarlo R en vez de ρ, pues nosotros sentiremos una fuerza hacia afuera de esa curva, ¿de acuerdo? Al lado opuesto del centro. Eso es debido pues a que la aceleración centrípeta, que es la necesaria para poder trazar una curva y va en esta dirección, es una fuerza de inercia. Entonces un observador externo, inercial, por supuesto, pues verá esta aceleración en este sistema, pero una persona dentro del coche, por ir este coche con esta aceleración, pues este sistema no inercial la verá como una aceleración centrífuga, ¿vale? Que es en módulo exactamente igual que la centrípeta, pero en sentido opuesto, ¿de acuerdo? Entonces, pues, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que, como sabréis, si este coche pasa a demasiada velocidad por esta curva, no va a poder trazarla, ¿de acuerdo? La fuerza centrífuga que este coche siente va a ser demasiado grande y lo que va a ocurrir es que este coche, si pasa a demasiada velocidad por este punto, va a derrapar y va a salirse de la curva, ¿de acuerdo? Por lo tanto, habrá una velocidad máxima a la que este coche pueda trazar esta trayectoria, ¿de acuerdo? O una velocidad máxima a la que el coche pueda ir en este punto de aquí. Bueno, pues para poder aumentar esa velocidad máxima, lo que se hace es que esta carretera, si es plana, pues se le dota de un cierto ángulo, que es lo que se llama el ángulo de peralte. Entonces se inclina, ¿de acuerdo? Y el coche, pues lo que vendría sería por aquí. Y bueno, este sería el ángulo de peralte. Y pues bueno, pues al pasar el coche por esta carretera con este ángulo, pues la velocidad máxima que puede tener en este mismo punto, que ahora sería este de aquí al estar inclinada, pues va a ser mayor, ¿vale? Entonces el ángulo de peralte nos va a permitir llevar una velocidad mayor en un punto de una trayectoria con estas condiciones que acabo de mencionar. Por aclarar que la trayectoria no tiene por qué ser una trayectoria circular, ¿de acuerdo? En una trayectoria circular ocurre, pero, como ya he dicho, esto no es el radio de una circunferencia, sino que es el radio de curvatura. Entonces, si este coche sigue esta trayectoria de aquí, ¿de acuerdo? Pues en este punto tendrá un radio de curvatura dado por la circunferencia que cabe en este trozo de curva. A ver, he hecho un poco, bueno, así más o menos. Y pues este será el radio de curvatura, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, cada punto de la trayectoria tendrá su propio radio de curvatura y en fin, entonces en cada punto, pues la velocidad máxima que pueda llevar este coche, pues ahora analizaremos cuáles serán los parámetros que intervengan en la resolución de esa velocidad máxima. Bueno, pues a ver. Entonces, ¿cómo hacemos para analizar todo esto? Pues
lo vamos a hacer, como siempre estamos haciendo en este tema de dinámica, que va a ser con la segunda ley de Newton. Así que lo que vamos a hacer es un análisis de fuerzas, ¿de acuerdo? Voy a dejar claro primero que el sistema desde el que vamos a analizar este coche, ¿de acuerdo? Va a ser un sistema inercial, o sea, un señor o señora parado a velocidad cero o velocidad constante que está viendo desde su reposo o desde su velocidad constante a este coche pasar por aquí y pues este observador dirá que este coche siente una serie de fuerzas, ¿vale? Se puede analizar también desde el punto de vista no inercial de un observador dentro del coche y pues bueno, va a ser totalmente equivalente. Ahora comentaré cuáles son las diferencias según vaya haciéndolo, porque las diferencias van a ser mínimas y no va a merecer la pena hacerlo de las dos formas, ¿vale? Por eso voy a irlo comentando durante la marcha. Bueno, pues las fuerzas que verá ese observador inercial que siente este coche, pues van a ser, pues, la más familiar de todas, pues el peso. Este coche va a sentir un peso hacia el centro de la Tierra, ¿vale? Y bueno, antes de nada voy a decir que vamos a establecer los ejes de esta manera, como este el X y este el Y, ¿vale? Porque aunque veáis que esto forma una circunferencia y pudiéramos tomar coordenadas polares, pues en realidad no nos van a facilitar para nada la vida y va a ser mejor analizarlo con estas coordenadas cartesianas, ¿vale? Pues otra fuerza que tiene que existir si el objeto está en contacto con el suelo, pues por la tercera ley de Newton y por el peso, pues tiene que existir la fuerza normal, ¿vale? Que será opuesta al peso. Muy bien. Entonces aquí viene la primera disyuntiva. Que tenemos que por la segunda ley de Newton tenemos que tener que el sumatorio de las fuerzas es igual a la masa del objeto por la aceleración que éste siente. Entonces, aquí ya hemos visto que tenemos el peso y la fuerza normal. De momento. Y esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración, ¿vale? Pero nosotros sabemos que la aceleración, si tomamos con que este coche la velocidad tangencial que lleva es constante, ¿de acuerdo? Que vamos a imponerlo así, pues entonces esta aceleración es la aceleración centrípeta. Y pues como irá en este sentido de aquí, pues esto será la fuerza que sentirá este coche hacia aquí, será la masa por la aceleración centrípeta, que pues bueno, hemos dicho que esto era en la dirección de la coordenada X, y sabemos que esta aceleración centrípeta no es cualquier cosa, sino que es la velocidad del objeto si va a velocidad constante, o sea, la velocidad que lleva este objeto tangencial aquí, ¿vale? Lo que llamaríamos en coordenadas polares v tangencial, ¿vale? Es constante. Pues la aceleración centrípeta es esta velocidad al cuadrado entre el radio de curvatura, ¿vale? Bueno, pues ¿qué ocurre aquí? A ver qué borre esto. Vale. Pues que el peso y la normal se van a cancelar porque en el eje Y no hay más fuerzas, ¿vale? Y entonces aquí nos va a quedar que 0 es igual a la masa por la velocidad al cuadrado entre R por el vector unitario EX. Y como la masa es constante y el radio de curvatura es constante, pues de aquí no queda otra conclusión que la velocidad sea 0. Y eso es falso, ¿vale? Eso es una contradicción. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues que necesitamos que este
coche sienta una fuerza en esta dirección de aquí, que es a lo que va a ser igual la aceleración centrípeta, ¿vale? ¿Y qué fuerza queda que sienta el coche después de ya haber usado el peso y la normal? Pues la fuerza que le queda por sentir es la fuerza de rozamiento. Y esto es algo que, pues, suele ser bastante chocante en este tipo de análisis de carreteras con peralte, en el que la fuerza de rozamiento, pues, va en esta dirección de aquí, ¿vale? A mí en concreto, pues, me chocó bastante cuando lo vi la primera vez. Vale, entonces aquí, pues, tenemos que añadir la fuerza de rozamiento. Entonces ahora, pues, el peso y la normal se cancelan, y lo que nosotros sabemos es que la fuerza de rozamiento es el coeficiente de rozamiento por la normal. Y pues en este caso va a ir en la dirección X, y pues esto tiene que ser igual a la masa por la velocidad al cuadrado entre el radio de curvatura en la dirección X. ¿Vale? Muy bien. Entonces la normal, pues si se ha cancelado con el peso, significa que, bueno, aquí las he tachado directamente, pero esto en realidad podríamos decir que, a ver, pues el peso es menos mg EI más el módulo de la normal por el EI positivo, y estas son las fuerzas que hay en I, ¿vale? O sea, la normal menos mg por EI, luego aquí pues estará la fuerza de rozamiento por EX, pues es igual a la masa por la aceleración centrípeta por EX más 0 por EI, ¿vale? Porque en el eje Y no hay aceleración. Entonces no queda otra que, pues esto de aquí sea igual a 0. Entonces la normal menos mg igual a 0, pues la normal en módulo es el peso, es igual al peso, ¿vale? Los he tachado directamente, pero bueno, en realidad esto se deduce siguiendo este análisis de aquí, ¿vale? A lo mejor he ido un poquito rápido. Bueno, pues una vez sabiendo que la normal es el módulo, o sea, es el peso en módulo, pues tenemos que mu por mg por el vector unitario ex, esto es igual a m por v al cuadrado entre r por ex. Entonces, las masas aquí se cancelan y, pues bueno, pues ya quitando el carácter vectorial, pues tenemos que mu por g es igual a v cuadrado entre r. Y despejando la velocidad, pues tenemos que la velocidad es igual a la raíz de mu g por r. ¿Y qué velocidad es esta? Pues esta es la velocidad máxima a la que puede ir este coche en este punto, ¿de acuerdo? Para no derrapar, ¿de acuerdo? ¿Y cómo sabemos que es la velocidad máxima? Pues porque la fuerza de rozamiento tiene que ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Es la condición, ¿vale? Entonces va a ser esa condición la que nos va a dar la velocidad máxima. ¿Por qué? Bueno, pues porque nosotros sabemos que el coeficiente de rozamiento, ¿vale?, toma valores entre 0 y el coeficiente de rozamiento estático, ¿vale? Entonces, toda esta franja de valores que puede tomar mu es lo que llamamos el coeficiente de rozamiento dinámico o cinético, ¿vale? Que varía en función de la velocidad, ¿vale? Y el valor máximo que puede tomar, pues es este. Entonces, si la fuerza de rozamiento es igual a la masa
por la aceleración centrípeta, pues entonces mu por la normal, voy a quitar ya el carácter vectorial, pues tiene que ser igual a la masa por la velocidad al cuadrado entre r, justo lo que he puesto arriba, ¿de acuerdo? Entonces, la normal, como es la masa por la gravedad, esto de aquí es constante. Y aquí en este lado derecho del igual, la masa y el radio son constantes también. Entonces, el único parámetro que queda para variarlo, para aumentar o disminuir, pues en el lado izquierdo del igual va a ser el coeficiente de rozamiento y en el lado derecho del igual va a ser la velocidad, ¿vale? Por lo tanto, si el valor máximo que puede tomar el coeficiente de rozamiento es el coeficiente de rozamiento estático, ¿de acuerdo? Pues el poner aquí el coeficiente de rozamiento en esta ecuación, el coeficiente de rozamiento estático, es lo que nos va a dar el valor máximo de la velocidad, ¿vale? Porque ya no podrá aumentar ninguno de los dos, porque este de aquí queda fijo. Entonces, si este parámetro aumenta junto con la velocidad al otro lado del igual, pues ya al quedarse fijo en este valor, que es el máximo que puede tomar, pues el valor que tome la velocidad correspondiente será el máximo. Ya no podrá tomar otro valor más grande. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, en esta ecuación de aquí, la velocidad máxima implica que este coeficiente de rozamiento es el coeficiente de rozamiento estático. ¿Vale? No lo pongo, pero que lo sepáis que es este y no el dinámico. ¿Ok? Muy bien. Vale, sí, lo que iba a comentar. Claro, o sea, las fuerzas de rozamiento normalmente se definen como que se oponen al movimiento de un coche, o sea, de un móvil. Y en este caso el coche, pues el movimiento que lleva es tangencial a la curva, ¿vale? Lo único que hemos dicho que la velocidad que iba a llevar era constante. Entonces, como la velocidad es constante, no está acelerada en esta dirección y por lo tanto no puede haber en esta otra una fuerza que se le oponga, ¿vale? Porque al no ir acelerado, esto no tendrá, no estará sintiendo una fuerza en esta dirección y pues no habrá una fuerza que se le oponga, ¿vale? Sin embargo, en la dirección radial, pues ya habéis visto que la fuerza de rozamiento tiene que tomar esta dirección para que la segunda ley de Newton sea correcta, vista por un observador inercial, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre si lo que vemos es el observador no inercial acelerado dentro del coche? Pues que entonces ese observador, que voy a poner rosa, pues ese observador lo que sentirá es que el sumatorio de las fuerzas es 0, ¿vale? Porque ese observador está quieto dentro del coche y no se mueve. Por lo tanto, ¿qué ocurrirá aquí? Pues que ese observador verá tanto el peso como la normal, como la fuerza de rozamiento y en vez de ver una aceleración centrípeta hacia el centro del radio de curvatura, pues lo que ve es la fuerza centrífuga, ¿vale? Que le saca de la curva. Por lo tanto, menos la fuerza de inercia que va a ser la masa por la aceleración centrífuga, ¿vale? Que va a ser en módulo igual que la centrípeta, ¿vale? Solo que en sentido contrario. Y todo esto igual a 0. Entonces, el peso y la normal se cancelan y esto queda, pues que mu por la normal por EX menos M V cuadrado R por EX, esto es igual a 0. Y esta ecuación de aquí es exactamente igual a esta, ¿vale? O sea que el observador no inercial, como ve esta fuerza
con sentido negativo, en el eje X, pues no queda otra que también sienta la fuerza de rozamiento en el eje positivo, en el sentido positivo del eje X, para que sea opuesta a esta de aquí. Por lo tanto, tanto visto por un observador inercial externo como por el observador no inercial de dentro del coche, la fuerza de rozamiento siempre toma el sentido hacia el centro de la curva. ¿Vale? Bueno, pues como ya veis, el analizar este sistema, las fuerzas desde el sistema inercial o desde el sistema no inercial, pues lo único que cambia es que este lado, lo que haya a este lado de derecho del igual, pasa al otro con signo negativo y la aceleración en vez de ser centrípeta, pues es centrífuga, ¿vale? Y quedan las ecuaciones exactamente igual. Por eso no lo voy a hacer de las dos formas, ya lo dejo queda comentado y pues vamos a continuar analizándolo visto por el observador inercial, ¿vale? Bueno, pues entonces, vale, ya hemos analizado esta situación en una carretera plana, pues lo que vamos a hacer ahora es lo mismo, pero en una carretera con peralte, con un ángulo, ¿vale? Así que voy a cambiar el dibujo y volvemos. Vale, pues ya lo tengo por aquí y me he puesto exactamente el mismo dibujo que antes, pero en perspectiva, como si hubiéramos hecho un corte frontal de la carretera, ¿vale? Entonces, pues tenemos esta situación en la que la carretera está inclinada a este ángulo, que va a ser el ángulo de peralte, y este radio pues va a ser la distancia al centro del radio de curvatura, pero visto en línea recta, ¿de acuerdo? O sea, ¿por qué el radio es este y no es este? ¿Vale? Pues a ver, esto es porque este coche ahora mismo, si imaginad que ahora la carretera sí que fuera una circunferencia, ¿vale? Pues este coche vendría por aquí, a ver, vale. Pues este coche haría algo así. Esa sería la trayectoria que seguiría, ¿vale? Entonces, eso es algo parecido a lo que se conoce en física como el péndulo cónico, ¿vale? Imaginad pues una masa atada a una cuerda y pues va con una velocidad tal que pues va recorriendo esta circunferencia, ¿vale? Así, en este sentido. Entonces el coche, al tener esta inclinación, ¿vale? Imaginad que la carretera es circular, es una circunferencia, pues en realidad la trayectoria de este coche va a ser esta circunferencia de aquí. Y esta circunferencia de aquí, pues no va a estar en la recta del suelo, no va a estar inclinada, sino que va a estar, pues, como esta de aquí, suspendida entre comillas en el aire. Entonces, esa circunferencia pues va a tener su radio de curvatura, obviamente, que va a ser este. Por eso no es este de aquí, ¿vale? Porque luego la trayectoria que hace el coche es esta. Okay. Entonces, claro, pues en este dibujo la fuerza centrípeta, pues aunque ahora el suelo esté inclinado con este ángulo, pues va a seguir teniendo esta dirección de aquí, ¿vale? Esta será, bueno, visto como una fuerza, pues la masa por la aceleración centrípeta, ¿vale? Pues irá en esta dirección y no en esta. Lo que sí que va a ir
en esta dirección de aquí va a ser la fuerza de rozamiento. ¿Y por qué? Pues porque la fuerza de rozamiento siempre es paralela a la superficie de contacto. Y pues como la superficie de contacto ahora está inclinada, pues la fuerza de rozamiento pues le sucede lo mismo, ¿vale? Entonces pues esta es la única peculiaridad que va a ocurrir al inclinar, al darle un ángulo de peralte a esta carretera. Que la fuerza de rozamiento pues ya no va a estar alineada con el eje X, sino que va a formar un ángulo, que este ángulo de aquí va a ser el ángulo θ, y pues tendremos que descomponerlo y tal y cual, porque ya sabemos. Entonces, pues las fuerzas que va a sentir este coche pues son exactamente las mismas de antes. Van a ser aquí el peso y aquí la normal. De la normal, pues igual, es perpendicular a la superficie de contacto. Por lo tanto, ahora la normal irá aquí. Muy bien. Pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a descomponer tanto la fuerza de rozamiento como la normal en sus componentes ortogonales, ¿vale? Muy bien, ya las he puesto por aquí, entonces esta va a ser la normal en Y, esta de aquí va a ser la normal en X, y la fuerza de rozamiento, pues esta va a ser, a ver, que borre esta R de aquí. Esta va a ser la fuerza de rozamiento en X y aquí la fuerza de rozamiento en Y, ¿vale? Este es el radio de curvatura, muy bien. ¿Y qué más? Ah, vale, sí, pues este de aquí es el ángulo θ, también, ¿de acuerdo? El cómo ver estos ángulos ya lo expliqué en el capítulo del plano inclinado, ¿vale? O sea, es simplemente ver que si este triángulo de aquí forman, pues, la normal, este cateto de aquí forma 90 grados con este, ¿vale? Y este de aquí forma 90 grados con este, como este lado y este convergen formando el ángulo θ, pues al rotar estos dos lados 90 grados, pues lo que darán son este y este que convergen formando el ángulo θ también, ¿vale? Es una forma de ver, o sea, cómo saber que θ es este ángulo de aquí y no es este. Yo también me imagino, pero claro, si no la gente que no tenga mucha visión espacial, a lo mejor le es más complicado que si este lado de aquí, si la inclinación aumenta, entonces aumenta el ángulo. Y si aumenta esa inclinación, como la normal, como, a ver, como este vector de aquí es perpendicular, pues significa que al ir este lado abriendo el ángulo θ, pues significa que la normal, pues por ser perpendicular a ese lado, irá girando también. Entonces, iría aumentando lo que es este ángulo. Si este aumenta, este ángulo aumenta. Entonces, este es θ, ¿vale? Ocurriría lo contrario, que mientras este ángulo aumenta, pues este otro iría disminuyendo, si ocurre eso. Por lo tanto, este no puede ser θ. ¿Ok? Vale. Pues vamos a ir a nuestra segunda ley de Newton. Entonces tenemos que el sumatorio de las fuerzas pues tiene que ser la masa por la aceleración. Muy bien. Y, bueno, otra cosa que quería comentar. Estos ejercicios en los que podemos tomar dos ejes de coordenadas, este que he tomado yo aquí, y podríamos tomar también el que está rotado, ¿vale? X' e Y', pues
siempre hay uno que deja las ecuaciones más fáciles y otro que normalmente las deja hechas una asquerosidad de complicado que se queda. ¿Cuál es el sistema de referencia que suele dejar las ecuaciones más fáciles? Bueno, pues es el que esta aceleración de aquí del lado derecho del igual solo tiene componente en uno de los dos ejes cartesianos que tomemos, ¿vale? Por ejemplo, si tomamos este sistema de coordenadas que no está rotado, pues con la aceleración centrípeta va en esta dirección, pues será aceleración centrípeta en x por el vector unitario ex más 0 por el vector unitario EY. Sin embargo, si tomáramos el eje rotado, pues ya tendríamos que descomponer este vector de aquí en una componente tal que así y en otra tal que así. Y entonces esto ya no sería un 0 y sería la aceleración centrípeta en Y. ¿Vale? Pues el sistema de referencia, o sea, de coordenadas que suele dejar las ecuaciones más fáciles es el que anula una de las componentes de la aceleración en el lado derecho del igual. ¿Vale? Lo digo como truco, porque a veces no se sabe muy bien a priori cuál escoger y pues bueno, a lo mejor incluso a veces pues es cuestión de probar los dos y llevarte la sorpresa, pero vamos, normalmente suele ser este que os he dicho. Entonces, a ver, aquí tenemos que las fuerzas que hay son el peso, que ya coincide con el eje Y de coordenadas en sentido negativo, más la normal, que la hemos descompuesto en normal en X y normal en Y, y la fuerza de rozamiento, que también la hemos descompuesto, porque no coincide con ninguno de los ejes coordenados, en fuerza de rozamiento en X más fuerza de rozamiento en Y. Y todo esto igual a la masa por la aceleración, que es una aceleración centrípeta. Muy bien. Pues esto, ¿cómo queda? Pues el peso ya sabemos que es menos mg en la dirección EY. La normal en X, pues ¿qué es lo que va a ser? Pues va en el sentido positivo y como es este cateto de este triángulo rectángulo de aquí, pues irá con el seno. Entonces tendremos más la normal por el seno, la normal en módulo, ¿vale? Por el seno del ángulo θ y todo esto en la dirección X. Si alguno está pensando de por qué no pongo en la normal mg, pues no, porque eso pasaba antes porque estábamos en un plano y en el eje Y pues solo estaban el peso y la normal. Entonces las ecuaciones nos han dado que la normal en módulo es el peso, ¿vale? Pero aquí, en el eje Y, está esta otra fuerza, que es la fuerza, la componente Y de la fuerza de rozamiento, que hemos descompuesto en sus componentes ortogonales, en X y en Y. Entonces ya la normal no va a ser solo el peso, ¿de acuerdo? Va a estar también en ese eje la fuerza de rozamiento Y. Por lo tanto, la normal, como ya dije, no me acuerdo en qué capítulo, pues no está determinada, ¿vale? La normal es una fuerza de reacción que puede valer, que simplemente tiene que ser la opuesta a todas las fuerzas que van en la dirección menos EI, ¿vale? Entonces, pues tendremos que determinarla, porque hay más fuerzas aparte del peso en esa dirección, ¿vale? Muy bien. La fuerza normal en I. Por lo tanto, más, como va en positivo, el módulo de la normal por el coseno y por el vector unitario E. Ahora, la fuerza de rozamiento, pues lo que hemos dicho es, como lo que nos está interesando en estos casos es calcular la velocidad máxima, pues entonces la fuerza de rozamiento lo que es el coeficiente de rozamiento, el estático, ¿vale? Pero no voy a poner la S para no escribir tanto. El coeficiente de rozamiento estático por la normal, ¿vale? Entonces, en la componente X, pues es el coseno.
el coseno de teta y todo esto por Ex. Y la fuerza de rozamiento en Y es menos, porque va en la dirección negativa, el coeficiente de rozamiento estático por la normal, por el seno de teta, por E. Y todo esto, la masa por la velocidad al cuadrado entre el radio de curvatura por Ex. ¿Vale? Que no me haya equivocado. Bien. Entonces vamos a agrupar cada cosa en su lugar. Entonces, en la componente X, pues tenemos la normal por el seno de teta más mu por la normal por el coseno de teta Ex más en la Y tenemos la normal por el coseno de teta menos mu por la normal por el seno de teta y menos el peso. Vale, y esto y aquí pues tenemos la masa por la velocidad al cuadrado entre el radio de curvatura por el vector unitario X. Ok, pues entonces en el eje X tenemos que voy a sacar factor común al módulo de la normal. Tenemos que n por seno de teta más mu coseno de teta, esto es igual a m por v al cuadrado entre el radio de curvatura. Bueno, y en el eje Y, pues vamos a tener que voy a sacar también aquí factor común a esta normal, al módulo de la normal, pues tenemos la normal coseno de teta menos mu seno de teta menos mg y todo esto igual a 0. Vale. Por lo tanto, aquí ya podemos encontrar lo que vale la normal, el módulo de la normal, que va a ser mg entre coseno de teta menos mu seno de teta. ¿Vale? Okay. Muy bien. Pues ya con este valor de aquí lo enchufamos aquí y a ver qué nos da. Entonces ahí pues vamos a tener que me vengo aquí abajo, pues que mg entre coseno de teta menos mu seno de teta por seno de teta más mu coseno de teta, pues esto es igual a m por la velocidad al cuadrado entre el radio de curvatura. Entonces la masa se nos va a cancelar y vamos a poder despejar la velocidad, que será máxima cuando el coeficiente de rozamiento sea el estático. ¿Vale? Entonces esto pues será la raíz de gr por seno de teta más mu coseno de teta entre coseno de teta menos mu seno de teta. Siendo mu el coeficiente de rozamiento estático. Vale. Y pues esto será la velocidad, despejándola. Muy bien, pues ya hemos encontrado el valor que puede tomar la velocidad máxima en esta carretera peraltada con un ángulo de peralte.
Y pues bueno, como no hemos dado valor numérico, pues así a priori no podemos saberlo, pero ya os digo yo que, a ver, que esta velocidad de aquí es mayor que esta de aquí, ¿vale? Por lo tanto, el dar un ángulo a la carretera permite que en ese punto el vehículo, la masa que se está moviendo, pueda trazar esa curva a mayor velocidad, ¿vale? Bueno, pues una vez tenemos esto, podríamos preguntarnos si nosotros lo que queremos es estamos construyendo la carretera y en vez de interesarnos la velocidad máxima, nosotros lo que queremos es saber qué ángulo tenemos que inclinar la carretera, el pavimento, para que se pueda pasar por allí a una cierta velocidad, ¿vale? Pues en ese caso lo que tenemos es que de esta ecuación despejar el ángulo θ, ¿vale? Entonces, pues eso ¿cómo lo hacemos? Pues lo que nos vamos es a llevar la raíz al otro lado como el cuadrado y vamos a tener GR y vamos a este paréntesis de aquí a dividir al numerador y al denominador por coseno de θ, ¿vale? Entonces, esto pues nos va a quedar seno entre coseno, pues es tangente de θ más mu por coseno entre coseno, pues es solo mu. Y abajo, pues coseno entre coseno queda 1 menos mu y seno entre coseno, pues tangente de θ. Vale. Entonces esto nos queda. Voy a llevarme el GR dividiendo aquí y luego el 1 menos mu tangente de θ multiplicando. Y esto queda como 1 menos mu tangente de θ por v cuadrado entre g por r y esto es igual a tangente de θ más mu. Muy bien. Entonces aplicamos la propiedad distributiva y tenemos v cuadrado entre gr menos mu v cuadrado entre gr por tangente de θ, a ver que no me equivoque, sí, y esto es igual a mu más tangente de θ. Muy bien. Pues entonces esto queda como v cuadrado entre gr menos mu y esto es igual a 1, a ver, no me equivoque, 1 más mu v cuadrado entre gr, ¿vale? Por tangente de θ. Muy bien. Entonces, a ver, lo que voy a hacer es voy a multiplicar por gr a ambos lados del igual y entonces voy a tener la velocidad al cuadrado menos mu gr, esto es igual a gr más mu v al cuadrado por tangente de θ. Muy bien. Entonces, me llevo este paréntesis dividiendo al otro lado y hago la función arcotangente y tenemos que θ pues es la arcotangente de v al cuadrado menos mu gr, o sea, de la velocidad máxima al cuadrado que puede ir por la carretera peraltada menos la velocidad máxima al cuadrado que iría por ese mismo punto si la carretera fuera plana,
todo esto entre GR más mu por v al cuadrado. Vale. Así que, pues este sería el ángulo dado por estas condiciones, ¿vale? Donde, pues, nosotros aquí en la v meteríamos la velocidad máxima a la que quisiéramos ir para un radio de curvatura r, ¿de acuerdo? Y pues esta función nos devolvería el ángulo que tendríamos que inclinar la carretera para que esa fuera la velocidad máxima con la que pudiéramos pasar por ese punto, ¿vale? Así que, pues bueno, ya no tengo nada más que comentar del peralte y pues espero que os haya quedado claro y nos vemos en el siguiente vídeo.